Un cocinero de Nueva York con 2 trabajos compró 13 apartamentos sin usar los bancos y ha creado su libertad financiera utilizando estas estrategias simples otra vez que tú puedes utilizar. Hoy Tomás nos cuenta cómo lo hizo, cómo ha cambiado su vida trabajando en equipo con su esposa y con su hermano, y ha cambiado la vida de sus padres y de muchas personas cercanas. Este episodio está espectacular. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal enseñamos cómo comprar bienes raíces en forma segura y cómo crear ingresos pasivos con bienes raíces sin usar el crédito de los bancos muchas veces. Y cómo crear ingresos pasivos para crear tu libertad financiera. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Tomás, tú trabajas en un restaurante, ¿en qué ciudad? En Filadelfia, estamos aquí en Filadelfia. ¿Y qué haces en el restaurante? Fíjese que tengo 2 trabajos, uno es un restaurante americano, Sí. y el otro es un restaurante mexicano. ¿Y qué En haces? el americano, pues ya sabe, hamburguesas, sándwiches, en el mexicano, pues tacos y mi comida mexicana, que es. Y bueno, entonces estás en Estados Unidos cocinando y ya tienes 13 apartamentos. Impresionante, ¿ah? Increíble. ¿Cuántos Sí, hijos gracias a Dios, sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 niñas, ¿De qué edad? 2 niñas, una de 11 años y otra de 7 añitos. O sea que teniendo 2 hijos menores, ¿cierto? Con todas las responsabilidades, ganando un salario, tienes 2 trabajos, o sea que te toca sudarla para ganarte el dinero, ¿cierto? ¿Cuántas horas trabajas? Sí, el sueño americano de 14, 15 horas diarias, sí. El sueño cuando queda tiempo después de trabajar 14 horas. Exactamente, sí. Este fue el sueño que siempre había tenido de venir a América. ¿Hace cuánto llegaste a Estados Unidos? Hace 13, 14 años, para ser exacto. ¿Y cuando llegaste, no tenías algo? Fíjese que yo siempre me he caracterizado por el ahorro, siempre he sido muy disciplinado, me encontré una esposa muy buena que me ha ayudado mucho y siempre me he caracterizado por el ahorro desde pequeño, ¿ve? Entonces para mí no ha sido problema el ahorro. Cuando tenemos ingresos bajos, es fácil la disculpa. Yo no puedo ahorrar porque es que yo gano muy poco, ¿cierto? Pero eso es una justificación. Sí, es muy cierto. ¿Cierto? Porque uno puede ahorrar. Exactamente, sí. Si uno decide ahorrar. Y tú decidiste que ibas a crear tu libertad financiera. Y siendo cocinero, no eres ingeniero. Fíjese que ahí está la historia, ahí está el punto. Lo que pasa es que yo desde pequeño siempre escuchaba a la gente que decía, el tener dinero es el que lo puede todo, ¿ve? Entonces yo desde pequeño se me quedó eso en la cabeza y cuando llegué a América vi la diferencia entre México y Estados Unidos, el valor del dinero, ¿ve? Pero ahí estuvo una pequeña trampa que yo tuve, que me enfoqué solo en el dinero, pensando que el dinero me iba a dar la libertad. Entonces yo me enfoqué mucho en dinero, ahorro. Pero fíjese que llegó un momento en que yo me quería, dije, bueno, pues ya tengo el ahorro, pero ahora ¿qué voy a hacer con el ahorro? Tengo que seguir trabajando porque si no tengo ingresos, entonces yo empiezo a agarrar el ahorro y el ahorro va a disminuir. Y entonces yo me dije, algo de la ecuación está mal, ¿sí me entiende? Entonces fue ahí como que abrí los ojos, dije, algo está mal porque ya tengo mis hijas y el ingreso seguía entrando, no había problemas porque el ahorro es el ahorro, ¿sí? Pero no podía ser libre. Entonces fue como yo empecé a buscar, no sé, en el YouTube, así por puro instinto, empecé a buscar acerca de finanzas. Y ves que yo ahí encontré un libro un audiolibro que se llama Los 10 secretos de la riqueza abundante, de este señor Ada J. Jones, algo así es el nombre de él. Pero yo cuando terminé de escuchar ese libro, enseguida siguió abajo un nombre que decía Padre Rico, Padre Pobre. Tío, famosísimo, ¿verdad? Pero cuando yo acabé de escuchar ese audiolibro, la vida me cambió diferente. O sea, para mí fue un panorama, fue algo que yo decía yo, ¿por qué no supe esto antes, ve? Y ahí fue la transformación, y de ahí llegó Carlos Davis. De ahí llegó Carlos Davis, porque ahí yo ya lo empecé a ver, y los podcasts que usted pone,
son muy realistas, ¿sí me entiende? Sí, Los sí. podcasts que usted pone son muy realistas, son creíbles y dije, es aquí. Y fue como empecé a involucrar a mucho a mi familia, a mi esposa, a mi hermano, que yo lo veía que igual trabajaba mucho, pero a veces sus finanzas no andaban tan bien, pero él también ahorraba, pero él estaba muy más joven, 30 años, yo 36 años, yo ya tenía 37. Y fue como empecé a involucrar a toda la familia ahí. Pero las personas que ahorran, como tú lo estás haciendo, que yo he conocido personas, no, es que hasta tienen la plata debajo del colchón porque no la ponen en el banco. Y además, eso es un error, ya eso es un error, porque la plata se les pierde, se les maltrata, y además, si hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos. Y cierto, manéjalo en forma inteligente, pero en últimas, prepárate. Y la clave es el ingreso pasivo. ¿De acuerdo? Exactamente. Lo acabé de entender cuando empecé a seguirlo a usted bastante. O Ese sea, fue el momento en que empecé a entender todo la trampa que nos tiende el dinero, ¿ve? Que solo nos enfocamos en el dinero, pero no en nuestra libertad. Entonces yo tenía que seguir trabajando para yo tener ingresos, ¿ve? ayer estaba iba en un automóvil y paramos en un semáforo y un señor muy humilde vendiendo dulces, ¿no? Y entonces estaba comiendo como un paquete de papas ahí y lo estaba disfrutando. Y yo le dije, oye, está rico esas papas. Y él me dijo, hay que comerse la fruta y no el plante. Yo me lo dieron porque yo no me como el plante. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el pensamiento del rico, es de nada sirve el activo si yo me lo tengo que comer. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos ricos. Es que eso me pasó a mí, yo estoy asombrado con eso, es que es impresionante cómo cada vez es más fácil hacer negocios. Sí, la verdad es que sí, 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 porque yo igual hasta para invertir al principio yo me costó mucho, ¿ve? Yo decía, al invertir tengo que agarrar parte de la plata que tengo. Entonces dijo, esta plata va a disminuir, pero cuando yo empecé a escuchar todo, dije, no, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Y por eso es que compré el curso para reafirmar lo que yo estaba yo haciendo. Y entonces ahora, por ejemplo, ya utilizo un poco de deuda, pero deuda organizada, más que nada como para lo que he escuchado, que entre menos dinero se meta al negocio, las ganancias son mayores. Entonces Exactamente. lo que he puesto en práctica, pero muy, muy, muy poco en sí, porque yo haga de cuenta que yo pues soy el 30% para vivir de nuestros ingresos de mi esposa y yo, el 70 es para ahorro, pero de ese 70 más un 20-25% es para la inversión y el otro, el sobrante es para buscar otras inversiones. Ahora así lo pienso yo. Wow, oye, Sí, pero sí. impresionante. Oye, pero tú le deberías dar clases al dueño de tu restaurante, ¿o no? He tenido la propuesta para ser el chef, pero me distrae de mi objetivo y precisamente por eso he Exacto. declinado a hacer eso. Exactamente. Mira, porque vas a ganar un poco más, pero te va a coger tu cabeza completamente. En cambio, si tú dices, no, aquí estoy, tienes más flexibilidad el día que no vas a trabajar, no se acaba el mundo, ¿cierto? Y pues Exacto. tienes más flexibilidad. Ahora cuéntanos, bueno, ¿cómo comenzaste a hacer tu primera inversión? La primera inversión nos ofrecieron la casa. Ah, ni sabíamos de números, solo dijimos, está barata, tenemos la plata, lo vamos a hacer. Conversé con mi hermano que todo el tiempo ha estado conmigo, todo el tiempo hemos sido muy buena pareja, mi hermano y yo, en cuestión de las inversiones. Entonces decidimos comprarla. El señor necesitaba el dinero porque él se iba a mudar en México se le llama municipio, del lugar se iba a mudar. Sí. Entonces necesitaba el dinero urgente. Él pedía que 400,000 pesos, que vienen siendo como unos 40,000 dólares. Ve que el dólar cambia y todo eso, pero unos 40,000 dólares. Pero le dijimos que pues no, ve, la propiedad estaba bien, pero no estaba en una zona bien ubicada. Entonces le dimos aproximadamente unos 25,000 dólares, el cual aceptó porque le urgía el dinero. Casi el 30, más del 30%, casi el 40% de descuento. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cuál era el plan? En ese momento no tenían el plan financiero, sino sencillamente querían comprar algo barato. Exactamente, sí, en ese entonces no era el plan era que queríamos, pues hacer negocios como todo mundo sueña, ¿ve? Pero sin organización, sin nada, queríamos abrir un restaurante, quisiéramos abrir esto, pero solo ideas, ¿ve? Entonces compramos la casa sin ningún propósito, pero después, nos la rentaron, fíjese que después nos rentaron y después fue cuando ya empecé a ver esos cursos y todo,
Entonces fue cuando más nos involucramos. Entonces para la siguiente propiedad que compramos, ahí sí ya investigamos demasiado, ya vimos alrededor de unas 50 casas, que fue lo que analizamos, sí. Fíjese que yo construí un equipo, ¿ve? Por ejemplo, en México son mis papás los que andan viendo las casas, ¿ve? Yo los eduqué más que nada, les platicaba cómo estaba el asunto, buscamos un abogado y buscamos un asesor inmobiliario, el que nos demostraba las casas. Pero el licenciado, igual como se quería llevar su plata, pues igual nos ayudó a buscar propiedades, y fue así como dimos con una propiedad excelente en un lugar perfecto, en donde estaban 2 locales medio viejos, ahí medio viejones, el cual los arreglamos, pero atrás había terreno. Y eso fue lo que nos valorizó más, porque ahí fue donde hicimos los apartamentos, y el segundo piso igual, atrás de los 2 locales le hicimos 2 apartamentos. En el segundo piso le hicimos 4, y en el tercer piso estamos por terminar los otros 3 departamentos. Ese fue el modelo de negocio. Entonces, que combinamos apartamentos con locales comerciales, que nos ha resultado perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál fue el plan? Ahí compraron locales y fueron construyendo. ¿Cómo decidieron el proyecto? Sí, al principio nosotros nos enfocamos como que en una casa, comprar una casa. Incluso ya estábamos en negociación, ya íbamos a firmar todo, pero en eso el licenciado nos dice, mire, que en esta parte está un lugar perfecto, dice, más barato, la mitad de lo que iba a costar la casa, y dice, aquí tiene 2 locales, dice, entonces los pueden arreglar y rentar y atrás construir. Bueno, entonces hicimos caso a eso, y fue como compramos los locales que ya estaban construidos y los remodelamos, y entonces en la parte de atrás empezamos a construir con dinero de nosotros, pero igual es que aquí el cambio de dólar a peso mexicano es bastante. Entonces es una forma en que nos apalancamos nosotros, se podría decir, porque demandamos, por ejemplo, $2,000, son allá como 40,000 pesos mexicanos, y 40,000 pesos, o sea, sí abastecen la construcción más que nada, ¿ve? Bueno, pero ¿y la propiedad está a nombre de quién allá en México? La propiedad está a nombre de mi hermano y mío. Yo siempre les recomiendo a las personas que no pongan los bienes a nombre de otras personas, porque puede haber historias de terror. Hay una persona que yo conozco que trabaja en roofing, en techos, haciendo techos allá en Estados Unidos. Compró unos terrenos en México a nombre de la mamá. Se murió la mamá ahorita por el COVID, y él tiene todo el trabajo de toda su vida. Y los hermanos dicen, ¿cuál? Si usted le regaló eso a mi mamá y mi mamá le mandó una plata, eso no solamente es suyo, eso no es suyo, eso es de mi mamá. Y ahora él perdió todo, porque es un lío legal. O sea, no solamente perdió su tierra, perdió la relación con sus hermanos, por supuesto, y está, pero totalmente en la ruina. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces tú tienes tus papás, ¿y quién más es el equipo? Cuéntame. Para ir a ver las propiedades son mis papás. Para la construcción, como siempre, ocupamos un arquitecto que nos diseñara el plano. Mi papá se dedica a la construcción, es el que supervisa la obra. El licenciado es el que se encarga de hacer todo el papeleo. Y en las actas de las propiedades es donde aparecemos mi hermano y yo, y mi mamá como albacea, ¿ve? Entonces, por si algún día algo pasa, todo está en regla, no, nada, hasta ahorita estamos todo bien. Y pues prácticamente ese es el equipo. Entonces, hay 2 sugerencias que yo te quiero hacer ahí, y eso. La primera es que, como tú eres joven y tu hermano también, y ahorita ustedes 2 se entienden muy bien, pero van creciendo el patrimonio, y ahorita no hay problema porque los 2 se entienden, ¿cierto? Pero si alguno de los 2 muere o no puede tomar decisiones, va a haber otras personas, ¿cierto? Y pues las parejas, los padres, los hermanos, que a veces hay personas que no les ha costado tanto la plata y toman decisiones distintas, ¿cierto? Entonces tú dices, no, ahorita no podemos sacar renta porque tenemos que arreglar el techo para poder arrendar mejor a la otra persona. No, saquemos la renta, ¿cierto? Entonces cuando tengo otros socios, comienza a haber criterios diferentes de gasto, de inversión. Entonces hay que tener cuidado, y como la relación con tu hermano es tan valiosa, yo te sugiero que vayan haciendo un plan de salida. ¿Sí me explico? Decir, bueno, hermano, vamos a hacer esto. Vamos a dividir la propiedad
sí, físicamente, ¿cierto? Si es que se puede, ¿sí me explico? Okay, pero de manera que cada uno tenga su parte, que trabajen en equipo, que se apoyen, que se den consejos, maravilloso, pero que cada uno tenga su parte, porque la vida tiene altibajos y va a llegar un momento en que uno puede más que el otro o quiere más que el otro, como en todas las relaciones, o tiene momentos difíciles porque no nos malentendemos. Entonces, la forma de cuidar las relaciones es decir, bueno, aclaremos esto. Entonces, cada uno se queda con un pedazo y pueden seguir creciendo, pero en forma transparente en las escrituras, ¿de acuerdo? Lo que yo te quiero proponer también es que comiences a invertir en Estados Unidos. Sí, para eso es lo que nos estamos también preparando, ¿ve? El curso me ayuda en eso y a pensar en eso también, ¿ve? Lo que pasa es que yo también me quiero concentrar más ahorita allá porque, bueno, aparte de ese edificio que estamos haciendo, igual compramos otra casa, lo mismo, con su local comercial y su apartamento arriba, ¿ve? Y ahora estamos negociando precisamente otra propiedad donde es lo mismo, tiene 2 locales comerciales y aparte atrás más tierra, ¿ve? Entonces, Bueno, como que ahorita mi enfoque es allá, ¿sí me entiendes? bueno, entonces yo te propongo que hagas un plan allá, pero mira, si tú no te lo propones, no lo puedes hacer. Si tú te lo propones con esa mentalidad que tú tienes, te da para los dos. Porque tú ahorita estás pagando renta, ¿de acuerdo? ¿Cuánto pagas de Sí, renta? 1,100, me parece, $1,100. Imagínate, si tú buscas una propiedad que tenga una casa, por ejemplo, que tenga 2 espacios y que tú puedas arrendar un apartamento que te pague la hipoteca y tú puedes conseguir, digamos, el crédito aún con 25% así te toque dar 25% de cuota inicial. ¿Sí me explico? Consigues la propiedad de manera que eso que estás pagando renta se te convierta, te salga gratis y te aumenta tu capacidad de ahorro, porque son $12,000 a $15,000 al año que tú puedes arrendar. Entonces yo lo que te propongo es que te plantees la meta, que no digas, no, es que estoy haciendo allá, no, porque yo veo que tú tienes un porcentaje para ese proyecto. Entonces ahora vamos a empezar a buscar y te voy a proponer que empieces a buscar, que es lo que yo le digo a los estudiantes siempre, busquen, y la loca de la casa dígale, no, yo no voy a comprar, yo no puedo, pero cuando tú empiezas a ver, te va a pasar lo mismo, pero a lo mejor sí puedo, ¿cierto? A lo mejor sí hago esto, a lo mejor sí hago esto. Y otra cosa, como eres una persona que tiene credibilidad, estoy seguro, con tus amigos y con la comunidad, porque eres correcto y eres cumplido, el que actúa como tú con la plata tiene credibilidad y la gente le pregunta entonces tienes más posibilidades de conseguir negocios, ¿de acuerdo? Y no hay que descartar que consigas financiación del dueño, ¿de acuerdo? Entonces mira, abre tu mente, ¿de acuerdo? Ahora mira lo que tú hiciste, coger una casa que tú puedes conseguir una tierra y pagar la cuota inicial de la casa vendiendo ese pedazo de tierra, ¿de acuerdo? Toda esa disciplina que tú ya tienes con los números, tú la puedes abrir para comenzar a invertir en Estados Unidos, que tienes todo para hacerlo. Yo sé que tú vas a decir más fácil, pero una vez que tú empiezas, se vuelve más fácil. Por eso es usted mi maestro, por eso lo escogí a usted, por eso escogí esta mentoría. Exacto, porque en últimas, esa es la diferencia, ¿me entiendes? Porque si yo me comprometo, cada vez vas a mejorar tus recursos y como tienes ingresos pasivos y esos ingresos pasivos no te los estás gastando, ya puedes empezar a crear el círculo constructivo con los ingresos de México, ¿sí me entiendes? Entonces, si tú coges un pedazo de tierra de allá y vas a empezar, dice, ya metí X, ahora voy a trabajar con concepto, ¿sí me entiendes? Entonces vamos a comprar un pedazo de tierra que se pueda dividir para construir este pedazo, ¿de acuerdo? Entonces la experiencia, el equipo que tú tienes, dices, esta plata de allá es como mi sembradito, ¿me entiendes? Lo vas creciendo con el mismo y ya tus recursos de los que tienes en Estados Unidos van a ser para la inversión en Estados Unidos. Perfecto, sí, perfecto, eso me agrada. Eso me agrada, sí. Claro, porque así tienen lo mejor de los dos mundos, ¿de acuerdo? Dices, invierto allá y invierto acá. Y eso de allá cada vez se va a ir multiplicando.
Sí, ese es el sueño, eso es lo que yo quiero también, porque incluso ya también aquí me he asesorado sobre comprar la casa igual también. Solo por Exacto. un requisito que no cumplí fue que no me autorizaron el préstamo, pero estoy en eso también, solo Pero mira, que, pero te voy a decir, Tomás, mira, en Estados Unidos hay una ventaja tan increíble, porque la gente dice, no, es que a mí no me prestan por eso, por eso. Mira, hay miles y miles y miles de bancos en Estados Unidos. Si uno busca y tiene paciencia, ahora no estoy diciendo que te vayas a buscar una sanguijuela que te cobre unos intereses horribles, no, pero sí hay, mira, las Credit Union, las pequeñas, son más flexibles para los préstamos, ¿de acuerdo? Hay ok, bancos pequeños, locales, que no son tan exigentes para los préstamos. Ahí es que buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar, porque hay muchísimas posibilidades. Ahora hay que organizarse, hay que tener una platica para la cuota inicial, hay que saber qué se compra y hay que tener, como tú la tienes, paciencia. Pero si tú tienes eso, y mira, ahorita, por ejemplo, esa área en la que tú estás, como hay tanta gente que se está viniendo para la Florida, hay posibilidades, hay gangas, ¿cierto? Porque la gente actúa como que les da la loca y se mueven, pero hay mil posibilidades de negocio. ¿Estás de acuerdo conmigo? de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Bueno, cuéntame cómo ha sido trabajar con tu esposa. Tú nos estabas diciendo que tienes la fortuna de tener una esposa que ahorra mucho, pero otra forma de mirarlo es que tú has construido una relación en la que ambos trabajan en equipo. ¿Cómo hacen? Porque trabajar en equipo no es fácil, tú sabes. Ha sido fácil porque, pues más que nada ella también tiene los sueños, ¿ve? De algún día alcanzar esa libertad, ¿ve? Más que nada. Entonces, siempre que empezamos la semana, vamos con todo, ¿ve? Por ejemplo, ya sabemos que el fin de semana que recibimos el cheque, el 30% para vivir y el 70% para ahorrar. Increíble. Ella trabaja en la costura, aquí en la casa. Ella trabaja en la costura y fue lo que también nos ayudó bastante en el tiempo de la pandemia, que nos quedamos sin trabajo precisamente, a hacer los cubrebocas que las hicimos, las salimos a ofrecer en las tiendas y fue como nos apalancamos para seguir con esa construcción que teníamos en México y no tocar más ahorros de los que teníamos. Entonces, pues ha sido fácil para nosotros, mi esposa y yo, porque tenemos esa disciplina, pienso yo, y esos sueños desde pequeños. Para ella su Impresionante. infancia fue dura, para mí no fue tan dura la infancia, pero los sueños están ahí, don Carlos. Y una cosa con la pandemia es que mira que tú estabas preparado para la pandemia, porque tenías ahorros de todas maneras y además ya tenías esa mentalidad de empresario. Es que fíjate que Que no, sí, cuando tú tienes esa mentalidad de ahorro, no solamente es el ahorro, sino que empiezo a mirar los números. Entonces, porque empiezo a ver en dónde puedo ser más eficiente y también cómo ganar más y hacer los números. No solamente tratar de ganar plata, sino cuánto gano, cuánto puedo ahorrar, cuánto puedo gastar, cuánto me cuesta, que eso cambia los paradigmas. sí, estábamos preparados para la pandemia, como bien dice, no nos preocupamos porque no había ingresos, pero buscamos ingresos para no tocar precisamente el ahorro y seguir con el proyecto en México, porque apenas lo habíamos empezado, no tenía mucho y fue cuando llegó la pandemia y dijimos, tenemos que sacar el proyecto a como de lugar. Entonces trabajamos en eso, en las mascarillas que hacíamos precisamente, y fue cuando ahí también implementé un negocio de renta de mesas con sillas y unos juegos para los niños. Fue en esa época donde la gente no podía salir, pero también hacía sus pequeñas fiestas en casa, ¿ve? Donde no era tan contagioso la pandemia y fue como ahí implementé mi otro negocio. Siempre, gracias a Dios, con la ayuda de mi esposa, mi hermano, la esposa de él, hemos salido adelante. ¿Y ese negocio de las mesas lo hiciste en México o en Estados Unidos? No en Estados Unidos, aquí estamos en Estados Unidos, ¿Y cómo era? trayendo recursos de donde sea, Carlos. Oh, genial. ¿Y cómo? Explícanos. ¿Compraste unas mesas de plástico? Explícanos cómo hiciste el negocio. Sí, porque lo que pasa es que teníamos que tener ingresos porque la construcción no podía quedar parada. Entonces, teníamos el negocio de los cubrebocas y en eso le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Tenemos que buscar más ingresos. Vamos a comprar sillas, vamos a invertir en esto, vamos a comprar sillas con las mesas y las vamos a rentar. Ahorita que la gente está en casa, ve mucho Facebook,
ve muchas redes sociales, vamos a darle para allá. Y dice, ok, adelante, vamos a comprarlas. Compramos alrededor de, ¿qué sería? Unas 150 sillas con mesas y fue como empezamos a promocionarlas y la gente, increíble, increíble, porque en tiempos de la pandemia nos rentaban bastante. Sí. ¿Y cuánto ganaba? O sea, más o menos cuánto facturaste al mes con eso. Solo no sé si tengas esos números. En tiempos de la pandemia yo creo que por mes unos 1,000, no, por como unos 2,000, 2,500 por mes. Impresionante. $2,500, sí. Igual ese dinero igual no se tocaba más que para inversión. Para inversión igual, todo era para la inversión porque era la pandemia y no había trabajo, no había, y nosotros teníamos que seguir adelante. O sea, ¿cómo ese cambio de pensamiento tuyo ha tocado a tus seres queridos? Pues más que nada el tiempo con la familia, ¿ve? Porque, pues, ¿quién no le gustaría tiempo pasar con los hijos, con mis hijas? Yo igual a esta altura todavía no paso el suficiente tiempo, pero ¿quién no le gustaría eso, ve? Pasar tiempo con la familia. Luego yo veo a mis papás igual en México, pues, mi papá está joven, mi mamá igual, pero pues lamentablemente no tuvieron esa educación financiera, ¿ve? Entonces todo el tiempo trabajando, porque si no, no hay Pero ingresos, ¿ve? lo que tú estás haciendo les ha ayudado a ellos a cambiar su mentalidad. Bastante, don Carlos, bastante, 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 porque ahora ya cuando van a ver una propiedad lo que se fijan son en los números y que sea rentable. ¿Y han aprendido a manejar mejor sus finanzas? Sí, igual, dice, no, hay que ahorrar, dice, hay que ahorrar, incluso luego me dicen, mira, tengo tal dinero, te presto, ok, préstamelo, yo te pago el interés. Eso sí, yo también, son mis papás, pero yo también tengo que ser honesto. Exacto. Préstame el dinero, yo te pago el interés, no hay problema, porque el interés lo va a pagar la misma propiedad, no yo. Lo está pagando la propiedad. Por eso es que mi hermano confía mucho en mí, bastante. Increíble. Bueno, Tomás, cuenta, ¿qué le dirías a una persona que ahorita dice, ay, es que yo no tengo plata porque yo tengo muchas de este país es muy complicado y se le va a uno toda la plata y no le dura y tengo muchos gastos y no crezco financieramente? ¿Qué le dirías? En primer lugar, que todo es posible, ¿ve? Todo es posible siempre y cuando pues tengamos un sueño, ¿ve? Lo primero yo siempre he dicho que tener es un sueño, ¿ve? Después de ahí una disciplina y después de ahí viene el enfoque en lo que vamos a hacer. Así yo lo definiría como sueño, disciplina y enfoque. Entonces, lamentablemente muchas veces nos pasamos viendo las redes sociales, pero no las usamos para nuestro beneficio. Entonces solo vemos Facebook y todo, pero nunca pensamos que las podamos usar a nuestro beneficio. Entonces estamos acostumbrados solo a ir a trabajar y a recibir órdenes y se acabó. Llega nuestro día de descanso, solo ver televisión o ver Facebook o lo que sea, pero nunca invertimos en nosotros mismos, ¿ve? Entonces yo incluso cuando compré el curso, fíjese, yo lo compré justo en la pandemia, cuando compré el curso de Carlos Davis. Yo le dije a mi esposa, yo lo tengo que comprar, porque tengo que ver que sea lo correcto que yo estoy haciendo y lo compro por ustedes y por mi familia que quiero sacarla adelante. Mi esposa entre sí y entre no, pero me dijo, adelante, Tomás, cómpralo. Y lo compré mero en la pandemia. Dije, yo voy a invertir en mí porque yo quiero superarme, quiero salir adelante. Yo lo voy a hacer y lo compré. No me arrepiento hasta ahorita. Bueno, no, me parece maravilloso y yo me siento muy orgulloso de que tú estés en el programa, de verdad. Bueno, Tomás, quiero darte las gracias por tu inspiración, de verdad. Y antes de cerrar, cuenta, ¿qué le vas a decir a tu esposa? ¿Qué le tienes que agradecer? Como utiliza este espacio para darle las gracias a ella por lo que ha sido para ti. Sí, en primer lugar, Mari, gracias por todo el apoyo, por la comprensión. Ha sido duro, a veces no me entiendes, pero yo trato de explicarte, pero tu apoyo es incondicional y sin ti no podríamos hacer todo esto. Igual gracias a mi hermano que ha confiado en mí y que me ha apoyado y que ha aprendido bastante, ha abierto su mente para escuchar. Y gracias a mis padres igual, que sin ellos igual no podría hacer nada, que esto sería lo más importante. Mi esposa, mis padres, mi hermano, al igual a su esposa, su familia, Clara, que también ha sido importante para mí, para avanzar en todo esto. Todos hemos hecho un equipo muy, muy importante, incluyendo al abogado que está en México igual. Gracias a todos y que sigamos adelante. Y usted más que nada, gracias por eso, por apoyar a la gente, por abrirle la mente más que nada, porque necesitamos esa libertad. Y gracias a usted, que Dios me lo bendiga.
Muchas gracias. Mira, me conmoviste y yo les digo, mira, la gratitud es liviana. Las personas como Tomás que tienen gratitud, y fíjate, yo le digo, habla a la esposa y él le dice a todos los que están, les regala esas palabras tan afectuosas y eso lo hace un ser liviano de corazón. Cuando somos agradecidos somos felices, cuando somos infelices es porque somos desagradecidos con la vida, con los demás, con lo que somos. Y a ti que estás viendo esto, de verdad quiero decirte, como decía Tomás, lo primero es empezar a soñar y a decidir hacer tu sueño realidad, no a soñar como que mi Dios, que la Virgen me lo dé algún día, no, que decide cambiar. Voy a hacer lo necesario para comprar un inmueble al año, para prepararme, para pagar mis deudas. Y el modelo es súper simple. Mira, decide cambiar tu vida, decide cambiar tu vida. Haz un presupuesto, gasta menos de lo que ganas. Mira, Tomás ahorra el 70% de lo que... Y eso se puede hacer eso. Siendo cocinero, empieza a educarte, invierte en tu educación, invierte tiempo, invierte dinero en buena educación, piensa en largo plazo, enfócate en los bienes raíces, busca propiedades que te paguen solas y solo comprando un inmueble al año. En 5 años tu situación financiera va a ser totalmente diferente. Mira, mis estudiantes, uno tras otro, compran una casa, después otra, después, y ya empiezan 12, 13 apartamentos y empiezan a comprar edificios. Tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Gracias, Tomás, y gracias a tu esposa, y no te pierdas el próximo video con esta información que yo quiero que transforme tu vida como lo ha hecho con Tomás. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis.